Sí, porque no lo pones en otra banca. Y me hace el pizarrón y no hay nada. Es que Ustedes entienden inglés, ¿verdad? Así que no hay falla, ¿no? ¿Sí? Además les sirve para que aplique. Bueno, practique más bien. Alright? Como yo les estuve comentando, hable las ventanas fixas. Como yo les estuve comentando, nuestro transistor nos sirve para dos cosas. Alright, ¿cuáles son? En electronics. como switch. Switch, ajá. Y amplificador. Amplificador, ¿ok? Switch, ¿por qué? Porque, bueno, ya sabemos que todo lo electrónico digital normalmente tiene que ver con ceros y unos, alright? Y cero corresponde precisamente a un voltaje que establecemos y uno corresponde también a otro voltaje que establezcamos, alright? Por ejemplo, bueno, si estoy hablando, de hardware va a tratar voltajes, ¿ok? Voltaje digital, si estoy hablando de la parte digital, ¿ok? Y on, off, off, etcétera, etcétera. De hecho, eso es lo que convertimos, ese puede ser, por ejemplo, 0 volts, 5 volts, y luego tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, etcétera, etcétera. Alright? You got it. ¿Sí? Y eso es lo que normalmente cuando hacemos una aplicación, al final de cuentas nuestro compilador lo tiene que convertirle en machine language, ¿ok? Y eso corresponde precisamente a esos voltajes, ¿alright? So, esa es la chamba. ¿Quién nos da ese voltaje que es así? Es el transistor, ¿ok? Pero también esa es decir, bueno, esta es como diríamos, esta es on, esta es off, ¿ok? Va a estar on, off, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, así, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte del transistor. Vamos a ver cómo actúa así. Y luego también otra parte muy importante que es del transistor, que vimos que nos conviene por el momento, porque estamos en electrónica analógica, ahí estamos en el digital, nos conviene aquí tener un señal, ¿ok? Bueno, normalmente el transistor amplifica el corriente, por decirlo así. El corriente de la base, this is base, okay? This is emitter and collector, alright? Aquí podemos tener muy poquito corriente, ok? Poquito corriente. Esta I es muy chiquita, ok? Y luego aquí sacamos muchísimo corriente, ok? ¿De acuerdo? Ok, pero para que nuestro transistor funcione, definitivamente tenemos que primero prenderlo, ¿ok? Y prenderlo es polarizarlo, aplicarle un voltaje DC, ¿para qué? Para que pueda actuar de manera que esperemos que actúe. You know what I mean? Porque si eso es el proceso de biasing, ajá, biasing es decir, polarizarlo, aplicarle un voltaje para que funcione como lo queremos, alright? Si yo le aplico un voltaje, biasing, entonces viene aquí, y ese voltaje debe ser DC, ¿ok? Entonces aquí tengo, por ejemplo, algo así. No, es al revés. ¿Sí? Y luego esta es, no. I'm trying the same, man. So, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ok, here we go. Y luego, lo mismo, negativo, positivo, ok. So, y esta es lo que, esta es lo que vamos a llamar VBB, el voltaje que polariza la base, la base emitter junction. Acuérdate que nuestro transistor es un sándwich de diodos, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, y luego viene aquí en la tierra, ¿ok? Y aquí también es la tierra. Cuando hablo de la tierra, ¿a qué me estoy refiriendo según lo que vimos? 0 volts. Pero también, con respecto a otros componentes, a un punto común, ¿sí? A un punto común. Punto de referencia. Si se acuerda que vimos en la ley de las... ¿cómo se llama? ¿Cómo llamamos?
method, not voltage method, ¿sí? Donde estamos calculando el voltaje, por ejemplo, de algún nodo, ¿sí? ¿Se acuerda que tomamos un punto de referencia? Y ese punto de referencia era el punto que conecta más elementos. Además, era el punto que de preferencia conectaba a un fuente de voltaje. Es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí, ¿ok? Esta tierra, de hecho que está aquí también, alright. Esta tierra es esta, ¿ok? Y vamos a ver cómo se llama este tipo de transistor, que se llama Common Emitter Transistor. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo mi transistor, ¿ok? No, mira lo que hice. Esta no hay, ¿ok? Entonces, esta es VCC, ¿ok? VCC, y esta es VBB, ¿ok? Entonces, y hace que mi transistor tiene un beta, ¿de acuerdo? Es decir, es un constante que me dice, oye, ¿cuánto en mi transistor amplifica el corriente de la base? ¿Ok? ¿A cuánto? ¿Cuál es el factor de amplificación? ¿Alright? ¿Por qué? Porque sabemos que el corriente por ejemplo, el corriente del colector, IC is equal to beta IB, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí, yo le voy a aplicar una resistencia, le voy a poner una resistencia, y aquí también le voy a poner otra resistencia, ¿ok? Okay, let me do it this way. I think it's much better. Voy a venir aquí. ¿Sí? Y esta me conviene que lo sube hacia arriba para que parezca como en el libro y no los confunda nada. Ok, entonces esta es nuestro VCC, ok, el voltaje que polariza el conector, ok. Y esta es, la llamamos RB, resistencia de la base, esta es resistencia del conector, RC. El emisor todavía no le vamos a aplicar nada, ok. Entonces, chavos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Para que nuestro transistor opere de manera lineal. ¿A qué me refiero de manera lineal? Para que, como actúa como un amplificador, quiero que cuando yo aplique un señal al input, es decir, en la base, este señal se reproduzca al output solo amplificado, ¿ok? Que no haya distorsión, ¿de acuerdo? Pero para que eso se pueda, es decir, para que yo pueda sacar un señal en la salida sin distorsión, lo tengo que polarizar con voltajes muy precisas, ¿ok? Si no, voy a tener distorsión, ¿ok? A eso nos sirve precisamente biasing, que es precisamente una operación, es una operación DC, de corriente directo, ¿ok? ¿Ok, chavos? Así que mi VBB debe ser DC, VCC debe ser DC, ¿ok? Voltaje de corriente directo, ¿alright? ¿Está claro? Ok. Entonces, ¿para qué nos sirve biasing? Bueno, nos sirve prender nuestro transistor para que nuestro transistor funcione de manera lineal. Es decir, si le aplico un señal luego, que este señal se reproduzca, pero de manera lineal, sin distorsión. Ok, entonces, cuando esa biasing tiene algunos valores que tenemos que calcular, ¿ok? No son cualquier valores, ¿alright? Aquí, lo que yo hago, bueno, voy a traer por ejemplo aquí, le pongo un capacitor que se llama coupling capacitor, y luego vengo aquí que voy a aplicar un señal. Puede ser señal que viene de la antena que estás hablando en tu celular, o etcétera. Esta va a ser signo, ¿ok? V signo, ¿ok? El señal, ¿ok? Y aquí, yo vengo aquí en el conector, voy a sacar un señal, ¿ok? Esta va a ser de resistencia de carga, que puede ser la bocina o lo que sea, ¿ok? Y también le pongo un capacitor, le
voy a explicarle por qué esos capacitores después, ¿ok? So, ¿qué pasa? Esta señal, ¿ok? Viene, llega a la base y luego la base, como está polarizado con un voltaje constante, ¿qué le va a pasar a? Entonces va a empezar a fluctuar, va a empezar a crecer, disminuir, subir, bajar, según lo que tengo aquí, ¿ok? Y como yo polaricé muy bien, es decir, yo establecí mi VBB y VCC de una manera apropiada, entonces cuando subo esta, el corriente de la base normalmente va a subir y el conector va a subir también y va aquí también en la carga, que puede ser lo que sea, bocina, etc. También voy a tener mi suba y baja, pero ahora amplificado porque eso es la chamba del transistor. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. So, entonces vamos a ir, si ya eso quedó claro, ahora yo puedo empezar a explicar precisamente. Ahora vimos que el two-point, ¿para qué nos sirve? Entonces, precisamente nos va a servir para decirnos, oye, aquí tú tienes tanta, observa aquí, más que nada, ¿ok? Aquí, como ya quedamos, primero, yo tengo VBB, que voy a estar variando para ver precisamente lo que va a pasar. Lo voy a variar desde 0 volts a 5 volts. ¿Se da cuenta? Tengo una batería que está variando, ¿ok? Entonces, cuando yo incremento VBB, por ejemplo, mi VBB, cuando es igual a 0 volts, mira, el corriente de la base, por decirlo así, también va a venir aquí, ¿ok? Como que viene para acá, ¿sí? A esta línea. El corriente de la base, aunque no está lo azul, pero debería lo azul estar aquí. Y luego, ¿por qué? Porque es lo que está polarizando este diodo, ¿sí o no? Este diodo de la base emisor, ¿ok? Entonces, yo puedo escribir la ley de Kirchhoff, ¿ok? Yo puedo escribir la ley de Kirchhoff que dice, oye, como esta es un observa, empiezo desde aquí, vengo al voltaje, cruzo la resistencia de la base y luego paso aquí la base emitter, ¿sí? Que es la región de deflexión, depression region, y vemos que corresponde a cuánto volts, 0.7. Entonces luego bajo por aquí, otra vez encuentro la tierra, así que como que ya conecté aquí. Tengo un circuito cerrado. Entonces tengo VBB, ¿ok? Según la ley de Kirchhoff que vimos, tengo VBB, ¿ok? Porque estoy de la negativa a positivo, entonces subo, es decir, tengo positivo. Y luego, donde el corriente entra es positivo, donde sale es negativo. So, tengo minus IB, el corriente que está pasando en la base, IBRB, y luego minus, porque aquí paso de positivo a negativo, entonces minus VBE, igual a 0, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tengo VBB que es igual a, no sé, sea lo que sea, VBB minus IB, RB, minus 0.7, que es igual a 0, ¿ok? ¿De acuerdo? Dependiendo de cómo yo sete mi voltaje de la base, entonces yo puedo calcular, porque RI debería tener un valor también constante, ¿ok? Una resistencia tiene un valor constante, a menos que sea un thermostat, que tiene valor que va cambiando. ¿Alright? Entonces, aquí yo puedo calcular, which implies that IB va a ser igual a VBB minus 0.7 over RB, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Abre la puerta, por favor. So, entonces, ya dependiendo, si tengo 0 volts, aquí RB es constante y VBB, quizá échale una puerta para que no se cierre otra vez. Entonces, voy a, por ejemplo, establecer mi VBB, ¿alright? ¿Sí? A 2 volts. Imaginemos que es a 2 volts, ¿ok? 2 volts menos 0.7 entre la resistencia que yo tengo aquí, entonces me da un valor de corriente que, por ejemplo, de corriente en la base que es igual a 100 microamps, ¿ok? Microampere, ¿alright?
Entonces, ¿qué sucede? Ok, yo sé que según la ley, I collector is equal to beta IB, alright? ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tomar ese IB, lo multiplico con la beta que tiene ese transistor y me da corriente del colector que yo puedo traer aquí, me da 10. En este caso, nuestro beta es igual a 10 miliamps. Beta es igual a 0. Si tengo 100 microamps de beta y me da 10 del colector, de corriente del colector, miren, 10 miliamps, beta es igual a cuánto? A 100, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, yo veo que, ¿qué crees? Cuando yo tengo un corriente, es decir, si se crea mi VBB a lo que vimos ahí, por ejemplo, a 2 volts, y me da una corriente de la base que es igual a 100 microamps, según la fórmula, lo multiplico con beta y obtuvo 10 miliamps en el corriente del colector que está pasando por acá. Alright? En esta corriente que está pasando por aquí. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Ok, so, next. Entonces, ya sé precisamente, ya sé el valor de mi corriente del colector. ¿Ok? Hay un voltaje que me interesa que va a ser mi voltaje de la salida, que va a ser VCE. ¿Ok? Colector, emitter. ¿Ok? El voltaje colector emitter, como el emitter está conectado a la tierra, es como si yo sacaría aquí, entonces lo mido con respecto a la tierra otra vez. Este voltaje de aquí con respecto a la tierra. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, ese VCE va a ser igual a ¿qué? Otra vez la ley de Kirchhoff. ¿Ok? KVL. Calco voltage law. ¿Qué me dice? Ok, aquí tengo un circuito cerrado también, que va de VCC, ICRC, VCE, regresó a la tierra, entonces ya se cerró. Tengo un circuito cerrado también ahí. Entonces va a ser igual a VCC menos ICRC, ¿ok? Menos VCE, which is equal to 0, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces tengo mi VCE, which is equal to VCC minus ICRC. Y IC, ya sé cómo se calculó aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué pasará, chavos? Ok. Sí, yo había establecido mi VBB a 2 volts, me dio 100 microamps del corriente en la base. Ese corriente se amplificó a 10 miliamps en el colector. Entonces, eso me dio el voltaje. Ese VCC es constante. Acuérdate que VCC y VBB debe ser constante porque lo usamos para biasing, ¿ok? Y RC también es constante. Entonces, VCE va a depender de IC, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, ya con eso, ya sé, ok. Cuando yo establezco VBB que es igual a 2 volts, mi VCE, mi IC, mi IB primero, me da 100 microamps, y luego mi IC me da 10 miliamps, y luego mi VCE me da lo que me da, ¿ok? Lo podemos calcular dependiendo del valor. Me va a dar, por ejemplo, algo aquí, ¿ok? Entonces, lo que me va a dar aquí, esta se demora, por cierto. Ok, good. Entonces, sí, no, ¿qué tal, no? Entonces, lo que pasa, de hecho ya, mejor lo checamos en el libro porque sí hay, ¿ok? Let's go straight to the book, alright? Entonces voy a calcular, mira, ¿se da cuenta? Hasta aquí. Entonces, yo establecí mi VBB, me dio IB que es igual a 200 microamps, por ejemplo. Eso, como tengo beta que es igual a 100, me da IC que es igual a 20 milliamps, alright? Entonces, esos 20 microamps, usando aquella fórmula, yo saqué el valor de VCE más bien, que es igual a 5 punto algo, ¿no?
Es decir, aquí. Alright? Here. Aquí, aquí, aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Ok. Tengo mi corriente de la base que es igual a 200 microamps. Claro, dictado por ese VBB y la resistencia que tengo aquí. Y tengo la corriente del colector que es igual a 20 milliamps. ¿Ok? Y tengo también el VCE que es igual a esta. Entonces, ese punto es mi punto de operación para este transistor. ¿Ok? Mi primer punto de operación. Si voy fuera de allá, ya varió. ¿Ok? Mi transistor no me va a dar, no va a operar de una manera lineal. Es decir, si le aplico un señal aquí, un señal de input, ¿lo va a amplificar? Sí, pero va a salir distorsionado, no lo va a salir como debería de ser. ¿Ok? Ese es el primer punto Q. ¿Alright? Ahora, yo puedo incrementar el BBB. ¿Ok? Cuando incremento el BBB, ok, me va a dar otro IB. ¿Ok? Ese otro IB, debido a la beta, me va a dar otro IC. Y ese otro IC va a dictar, como aquí va a cambiar, va a dictar el valor de VCE. Entonces tengo otro punto Q, por ejemplo, más o menos por aquí. ¿De acuerdo? Y luego otra vez yo incremento mi VBB. Otra vez me da otra corriente de la base. Esa otra vez corriente de la base me da uno correspondiente corriente del colector usando esta fórmula. ¿Ok? Y luego usando aquella fórmula obtengo, por ejemplo, otro punto Q, otro VCE y me da un punto Q. Y cuando yo conecto todos esos puntos, entonces voy a tener algo medio, así. Y es lo que vamos a ver ahí en el libro, precisamente. Alright. So, ese es punto Q1 cuando tengo corriente de la base 200 microamps. ¿Esa corriente de la base quién lo dicta? ¿Nosotros? ¿Quién lo define? ¿Cómo se define? El voltaje de la base, exactamente. El voltaje de la base junto con la resistencia de la base, ¿no? ¿Sí? Porque la resistencia es una resistencia al flujo de los electrones, por decir, ¿alright? So, entonces cuando yo incremento mi voltaje de la base, me da 300 microamps, ¿ok? Here I'm talking about this place, ¿alright? Entonces, ese 300 microamps me va a dar 30 miliamps, ¿alright? Y 30 miliamps usando aquella fórmula, entonces yo puedo, miliamps de IC, yo puedo sacar otro VC que es igual a 3 punto algo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, otra vez yo incremento mi VPP, lo incremento a 400, lo incremento para que me dé una corriente de la base de 400 microamps. Esos 400 me da una corriente del colector que es igual a 40, y usando aquí la fórmula otra vez, me da ahora un VCE que es igual a 1.3, por ejemplo, ¿ok? Entonces, yo puedo juntar todos esos puntitos. Check what I got, alright? This is what I got, alright? Entonces, conectando esos puntitos, entonces yo puedo hacer una línea y esa línea va a cruzar la VCE y va a cruzar la IC, ¿ok? Entonces, la ecuación lineal que ustedes estuvieron aprendiendo en la matemática, ya luego todo el mundo me puede decir, oye, ¿cuándo tenemos saturación y cuándo tenemos cutoff? Saturación es decir, cuando tengo el corriente del colector máximo, y cutoff es cuando tengo cero corriente de colector, que corresponde a 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿ok? En el digital, pero no operamos ahí, ¿ok? Operamos en esta línea mero, ¿alright? So, este load line es lo que llamamos DC load line, la línea de carga de corriente directa, ¿ok? Y ese DC load line ya define precisamente cómo debería polarizar mi transistor para que cuando yo le aplico un señal a la entrada, no me dé un señal distorsionado a la salida. ¿Quedó clarísimo, verdad? Sí. ¿Sí o no? Para todos.
¿Para qué nos sirve DC load line? Y acuérdate que esta es una operación DC, ¿ok? Aquí todavía no hablamos de nada de aplicar una señal alternativa como la de la voz o de etcétera. No. Todavía estamos hablando de, por decirlo así, ajustar nuestros transistores. ¿Para qué? Para que cuando le demos un señal, nos dé un señal apropiado a la salida, que es, que es una réplica, pero grande, ¿no? Amplificado. ¿Sí? Está clarísimo, ¿verdad? Entonces prácticamente todo está en función de VBB y la resistencia. There you go. Ya. Porque el corriente de la base es la que definió la del colector y la del colector es la que definió la VCE. Porque los demás son puros constantes. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Ahora, bueno, luego vamos a ver que normalmente aquella conexión no nos conviene porque tu celular, por ejemplo, no tiene 5 baterías, ¿no? Tiene nada más una sola batería, ¿sí o no? Aunque VBB, normalmente VBB es siempre menor a VCC porque el corriente de la base debería ser chiquito en comparación del colector. ¿Alright? Entonces, debo usar una técnica para que mediante una sola batería, un solo fuente de voltaje, mediante un solo fuente de voltaje, yo genere a cada elemento que constituye mi circuito, le doy un voltaje correspondiente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, entonces, hasta aquí quiero pensar que todo el mundo entendió precisamente lo que llamamos DC load line, porque esa es la mera clave para entender los amplificadores. ¿Alright? Entonces, ya sabemos que cuando el corriente va más allá, es máximo, es el corriente de saturación, y cuando es igual a 0, tenemos cutoff, ¿ok? Y eso significaría que ya luego lo puedes ver, ¿no? Aquí mira, si tengo corriente de IC que es igual a 0, ¿qué me da? Si IC es igual a 0, entonces mi VCE es igual a VCE es igual a VCC. ¿Por qué? Porque claro que en mi circuito que yo tenía, let's draw it again. This is RC, RB, okay? This is VBB, this is VCC. Entonces, si tengo, observa aquí, y aquí tengo mi VCE, okay? Aquí. Es decir, es un voltaje que yo voy a medir por acá con respecto a la tierra voz, okay? Porque no tengo una resistencia aquí, okay? Se escribió mal aquí. Ahora sí. Si tengo corriente de IC igual a 0, ¿qué significaría? En este loop, ¿ok? En este loop que está cerrado, entonces tengo aquí 0 voltage drop, ¿ok? No hay ninguna caída de voltaje, ¿ok? Porque no está consumiendo, a ver, no está consumiendo nada, entonces ese voltaje que yo voy a leer aquí va a ser igual a la de aquí. Pero si tuviera un corriente que está máximo, ¿ok? Si IC debería ser, si en caso de que IC es máximo aquí, ¿ok? Si IC es máximo, ¿qué crees? Entonces aquí voy a perder muchísimo voltaje, entonces cuando mido aquí me va a dar casi 0, según lo que tengo aquí, ¿no? Porque este número va a incrementar, entonces VCC que es constante menos un número muy grande me va a dar casi igual a 0, ¿no? ¿Sí o no? Y ese caso es lo que nos sucede en la saturación, ¿alright? ¿Ok? En la saturación aquí. ¿Alright? Cuando tengo muchísimo corriente de saturación, mira, mi VCE cae en 0. ¿Alright? Bueno, clarísimo, ¿verdad? Ok. ¿Pregunta hasta aquí? Todo claro. Ok, so, let's move on then. Ok? Entonces todo el mundo entendió la línea de carga, cómo funciona.
acuérdate, todavía no hemos aplicado ningún señal, ¿sí? Lo que estamos hablando aquí es nada más polarizar, biasing, ¿ok? Biasing nuestro transistor para qué? Para que funcione como lo queremos que funcione, ¿ok? Entonces, let's move on. Vamos a ver. Linear operation, ya lo sabemos. La linear operation es precisamente cuando nuestro transistor le aplicamos un señal al input y tenemos la réplica a la salida y con eso no hay distorsión, ¿ok? Y mira lo que me da, ¿ok? Cuando estoy en linear operation, ¿ok? Observa, observa que ahora aquí tengo VBB y luego le sobreimpongo, superimpose, ¿ok? Encima de ellos le pongo otra señal, ¿sí? Que es alternativa, ¿sí? Entonces, esa señal alternativa que yo le pongo, ¿qué va a pasar, chavo? El corriente que estaba pasando por aquí, por IB, de hecho, la mejor manera de verlo, bueno, es precisamente aplicando una capacitor y luego tengo aquí mi V sinusoidal, ¿ok? Entonces, observa lo que va a suceder. Mi señal es alternativa sinusoidal, ¿ok? Cuando sube, se superimpone en el VBB sobre el VBB, ¿de acuerdo? Así que cuando sube, VBB también sube, ¿de acuerdo? Entonces cuando el VBB, bueno, más bien, no aquí, no aquí, es que, no, este mal, estaría como que en paralelo en este caso. Luego les voy a mostrar una técnica mejor, una mejor técnica de hacerlo, pero ahorita no. Mejor vamos a usar este dibujo, ¿no? Sí, ahí estaría en paralelo y eso no se vale. Aquí tengo mi V sinusoidal, ¿ok? Entonces tengo V sinusoidal sentado encima de VBC, ¿ok? Si yo lo vería, es como yo tuviera algo así, ¿ok? Entonces, this is time, ¿ok? Y aquí tengo V en la base, ¿ok? El voltaje yo mediría aquí, por ejemplo, ¿no? V o aquí, más bien aquí, ¿ok? Ese voltaje VB, entonces, mira lo que pasaría. Si tengo VBB que es igual, por ejemplo, a 2 volts, ¿ok? This is 2 volts, ¿ok? Entonces, cuando yo le agrego ese VS, mira lo que va a pasar. Va a estar así. Como que yo subí su origen. No va a ser como como debería de ser, que debería estar así, ¿no? ¿Sí o no? Normalmente debería de estar así, pero yo lo superimpuse, ¿ok? ¿Ah? No, puse arriba, exacto. ¿Ok? Superimpose, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa, chavo? Entonces, ¿qué pasará? Lo mismo me va a pasar con el corriente de la base, ¿ok? Es decir, cuando sube el VS, el corriente de la base también sube. Y cuando el corriente de la base sube, ¿qué pasa con esta? También el corriente del colector sube, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Y cuando el corriente del colector sube, ¿qué pasa aquí? En esta resistencia cae más voltaje. Entonces, ¿qué pasa con VCE? Se hace más pequeño. ¿Por qué? Porque estoy agregando algo constante menos algo grande, entonces aquí tengo algo pequeño. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tal cuando ahora vamos a la parte negativa? Es decir, VS baja, estoy diciendo aquí, entonces empieza a bajar. ¿Qué pasa con la base? Baja también, el corriente de la base. ¿Y qué pasa con la de colector? También baja. ¿Y qué pasa con el voltaje aquí? Baja también, la caída de voltaje aquí baja así. ¿Y qué pasa con VCE? Sube. ¿Por qué? Porque tengo algo grande, tengo algo constante menos algo chiquito, entonces ese también me baja. Ya lo entendieron, ¿verdad? Y entonces por eso ve algo así. Entonces subo el corriente de la base. Cuando subo, la del colector también sube, pero ¿qué le pasa a la de VCE? Baja en el sentido negativo, ¿sí?
Entonces tengo un desfase de 180 degrees, ¿ok? Por eso la señal aquí, la señal que yo pongo aquí, cuando lo saco a la salida, está invertido 180 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Está claro, ¿verdad? Por eso la inversión. Por eso ese amplificador nos da un señal invertido. ¿Sí? ¿Ok? ¿Pregunta? ¿El chavo atrás? No. Claro. Ok, excelente. So, entonces, ya si entendieron eso, ya podemos dejar de hecho la clase. ¿Ok? Entonces, observa. Lo primero, aquí, figure 5.5, variation in collector current and collector to emitter voltage as a result of variation in base current. ¿Ok? Aquí observa, entonces tengo que calcular el voltaje de la base del punto Q primero, that's number one, ok, number one step. Cuando voy a analizar un amplificador, primero lo tengo que analizar sus puntos Q, ok, su punto Q. Para empezar, antes de hacer cualquier otra cosa, su punto Q. Entonces calculo el corriente de la base, que va a ser igual como lo calculamos, ¿no? A y B menos 0.7 menos A entre A y B, que nos da 300, ¿ok? Ok, yo sé que me va a dar 300 microamps. Entonces, luego IC2, ya tengo mi IB2, que corresponde a esta, y calculo su IC2, ok, que va a ser 30 miliamps, y luego calculo su VCE2, ok, VCE2, que calculo como allá, entonces me da 10, porque tengo VCC que es igual a 10, menos ICRC, que me da 3.4, por eso tengo aquí 3.4. Entonces cuando subo, el colector también sube, pero el voltaje de la salida cambia. Por cierto, observa, tengo VCE, CE minúscula se refiere a la alternativa, ¿ok? Aquí estoy hablando de señal alternativa. Mientras que ese VCE con mayúscula, índices de mayúscula, me estoy refiriendo a los DC, ¿ok? De corriente directa. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok, good. So, let's move on. Entonces, waveform distortion. Ok, ¿qué crees? A veces puede salir algunas distorsiones debido a otras cosas, no necesariamente la biasing, ¿ok? Pero aún así tiene mucho que ver con biasing. Imaginemos, luego ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Imaginemos que yo conecté, yo levanté mi voltaje, ¿sí? De la base y me dio un corriente de la base muy alta, ¿ok? Entonces, cuando me dio un corriente de la base muy alta, viene para acá, aquí, ¿ok? Así, sube y va para allá, ¿ok? Y esa corriente me va a dar un corriente del colector que corresponde a ICQ, corriente del colector Q, ¿ok? Y esta es corriente de la base Q. Y tengo voltaje de la, si alcanza a ver, aquí tengo voltaje de la base, voltaje más bien de salida DC y Q, ¿ok? Pero ¿qué crees? Observa, chavo, este puntito está muy cerca al punto de saturación, ¿alright? Entonces, cuando yo incremento mi voltaje mucho, entonces observa lo que va a pasar al input, al corriente de la base. Viene, de hecho tú puedes luego dibujar estas cositas, ¿ok? Y esta va a ser como hicimos una superposición, alright, sobre el punto Q. Entonces, cuando sube encima del punto Q y llega a este punto, no inventes, ya se va a cortar, se pasó del punto de saturación, se pasó. Entonces, ¿qué le va a pasar a la? Ya sabemos que cuando sube este sube también, entonces se cortó, ¿ok? Cuando se cortó, lo mismo, como mi señal de salida está invertida, aquí se cortó, ¿ok? Entonces, como que voy a escuchar que algo desapareció en el señal. Si era señal audio, etcétera, algo se pierde en este tiempo, ¿sí? ¿Ok?
Acuérdate que aquí estamos hablando del tiempo. ¿Alright? ¿Sí? ¿Sí está clarísimo? Lo mismo le va a pasar si aquí mi punto Q estaba cerca a la saturación. Si está cerca del cutoff, lo mismo me va a pasar. Si va a crecer, la parte positiva va a crecer como sin problema, pero voy a la parte negativa, otra vez se va a cortar. Entonces, eso le pasó al cutoff de ICQ, de IC. Aquí tuve un cutoff, entonces cuando creció, aquí también tuve un cutoff. Otra vez, como que se cortó, algo no lo percibí. Aquí estamos hablando de cualquier señal analógica. ¿Sí? En el mundo analógico, más bien, vivimos en un mundo analógico, ¿sí? Lo único, cuando lo vamos a procesar, lo pasamos a la digital, ¿sí? Pero todo lo que nos rodea es analógico. Si estás tomando algunos datos de sensores, etcétera, son analógicos, que te llega, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y puede ser que también esté en el medio y luego le aplica un señal muy grande, entonces se corta en ambos, la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ok. Y eso es lo que pasamos acá también. Aquí. Esa es la distorsión que va a pasar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es su conclusión, chavos? ¿Cuál es su conclusión? Al ver esas distorsiones. Es que debemos operar dentro del punto de saturación del total. Exacto, ¿sí? Nuestro punto Q lo tenemos que establecer de manera que si vamos a subir nuestro voltaje, ¿sí? Si vamos a aplicar un señal, este señal debería estar dentro de algunos límites, si no voy a tener precisamente estos tipos de, alright? That's very, very important, okay? Así que, por ejemplo, este tipo de amplificador normalmente se llama amplificador de señal, signos, small signal amplifier. That's very important, actually. Small signal, okay? Este tipo de amplificador. ¿Por qué? Porque si le aplico hay por ejemplo power amplifier, ¿sí? Que amplifica un señal más fuerte, si le aplico un señal que va más allá, ¿ok? Entonces voy a tener esas distorsiones. Por eso, por ejemplo, este tipo de amplificador no sirve nada más en el audio, por ejemplo, ¿sí? Amplificar lo de la bocina, lo de la antena de tu celular, etcétera, etcétera. ¿You know what I mean? Ajá. ¿Sí? ¿Está claro? Okay, good. So, entonces ya sabemos todo de lo que tiene que ver con las distorsiones. Ajá. And what's next? Ok, si te pido que calcule el punto Q, ya lo sabes, ¿no? ¿Sí o no? Ya lo sabes porque ya vimos el proceso. Nadie memorizó nada, ¿sí? Aquí no se memoriza nada. Aquí lo único que tiene que memorizar es la ley de Ohm, ¿sí? Es lo único que tiene que memorizar. ¿Sí? La ley de Kirchhoff también lo tiene que nada más saber saber sacarla, ¿no? Pero lo único que memoriza es la ley de Ohm. El resto debería ser, lo deberías sacar tú mismo sin memorizar nada, porque si te pones a memorizar ya va a llegar, alright? So, ¿qué más? Voltage divider bias. Okay, very important actually concept. So, entonces alguien me dio un jugo y como que tengo rana en mi estómago. ¿Alguien le pasa eso? ¿Sí? Ranas, ¿eh? Como que rana. ¿Ah? Por eso me gusta
gusta más la tequila que esas cosas. Ok, vamos a volver a lo mismo, ok. Biasing, ¿sí? Vimos que una cosa es biasing, otra cosa es aplicar la señal que queremos, que queremos que se amplifique, alright? Y lo primero que tenemos que hacer con nuestro amplificador es biasing, alright? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, otra vez, yo voy a tener, bueno, tengo mi VCC, tengo mi base, VBB, tengo la base, bueno, primero así, tengo mi transistor. Por cierto, cuando hablamos de PNP, esta es NPN, PNP nada más, lo único que cambiamos es la polaridad. De hecho, no nos interesa checar esa, ¿ok? Entonces, ahora, chavos, entonces aquí tengo la tierra. La tierra también lo puedo dibujar así para... yo puedo poner mi VCC por aquí, VCC. Y lo pongo como este puntito nada más. Y con esto ya sé que es el fuente de voltaje que está conectado a la tierra. ¿Ok? Algo interesante sucede, chavos. Como yo les comenté, ¿sí? Tu batería tiene nada más una sola, más bien tu celular tiene una sola batería. ¿Alright? ¿Sí? No tiene múltiple batería. ¿Sí? Pero ya sé que, por ejemplo, un diodo, ¿sí? Un diodo que, si por ejemplo tu celular tiene, por ejemplo, su screen, su display, su pantalla, está hecho de puros diodos, un diodo no va a consumir la misma cantidad de energía como el ventilador de tu celular, ¿sí? Que ventila el procesador para que no se caliente mucho, ¿sí o no? ¿Quién va a consumir más? Sí, el ventilador, la red electromecánica, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Y yo tengo nada más una sola batería, ¿alright? ¿A poco el ventilador le voy a dar su batería que le genere tanto? Y luego unas LEDs que yo tengo ahí también, les doy lo suyo, y luego unas no sé qué. Claro que no, ¿alright? Por eso el concepto de voltage divider, donde tengo nada más una sola fuente de voltaje, que es VCC, ¿alright? Y aplico algo parecido a esta. ¿Ok? Y este es bueno, esta es nuestro RC que estuvimos checando. ¿Alright? Estás durmiendo, viejo. Sí. Y este es R1, este es R2, alright. Y aquí es donde voy a tener mi voltaje de la base, ¿ok? ¿Sí? Así que mi voltaje de la base es entre este punto y la tierra. En otras palabras, es el voltaje a través de R2, alright. Voltage across R2, alright. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, según este voltaje, como esta y esta se encuentran en paralelo, ¿ok? Entonces, mi V, la que estuvimos llamando VBB, va a ser VCC multiplicado por esa resistencia R2 over R1 plus R2, ¿ok? Y eso me va a dar precisamente algo menor, ¿ok? Algo menor que, entonces mi VBB va a ser menor a VCC, ¿ok? Entonces, dependiendo de las cantidades de esas resistencias que estoy seleccionando, voy a tener menos VBB que me va a generar el corriente de la base que yo quiero. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí, chavos? Okay. So, you will now study a method of biasing. Ese es otro método de hacer el biasing sin que
sin que yo aplique dos fuentes de voltaje, ¿sí? Nada más con un solo fuente de voltaje yo puedo tener el VCC y tener el VBB, ¿ok? Correspondiente sin que uno tenga... Una pregunta, R1 y R2 pueden ser cualquier elemento que consuma corriente, es decir, cualquier cable. Say again. R1 y R. R1 y R2 pueden ser cualquier elemento que consuma voltaje. Por ejemplo, pueden ser cualquier cable. R1 y R2 son puros resistencia que me va a ayudar. Acuérdate que aquí tengo una caída de voltaje. Más bien, tengo un corriente, dame, ok, con el negro, ok. Aquí, acuérdate que tengo mi IC, ok, IC, que viene en esta dirección. En este puntito, como normalmente, bueno, VCC me va a generar el corriente, ¿sí? Un corriente viene para acá que va a pasar por el colector que va a ser mi IC, ¿ok? Pero en este nodo, como este es un nodo, entonces hay otro corriente que viene para acá, ¿de acuerdo? Esta corriente cuando llegue aquí, si mi resistencia es grande, entonces tengo muchísima caída de voltaje, ¿alright? Aquí voy a perder voltaje. Y luego llegando aquí, ¿sí? También dependiendo de lo que tengo aquí, ¿ok? R2, si por ejemplo R2 es grande, es chiquito, ¿ok? Entonces tengo otra vez un voltaje que depende de esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Entonces, este corriente también que viene para acá, una parte va a ir para allá, por decir, y otra viene para acá, ¿ok? Y la que viene para acá es la de base. Esta resistencia yo lo selecciono dependiendo de qué tipo de IBQ, IBQ que yo quiero tener aquí en la base para polarizar. Acuérdate que estuvimos cambiando nuestro VBB para tener alguna corriente de la base. Entonces, ese juego yo lo uso cambiando las resistencias de aquí, ¿ok? Así voy cambiando el voltaje de aquí, ¿sí? De hecho, este voltaje mero es el mismo voltaje al que ahora yo voy a sobreimponer a la señal, a la fuente de señal alterna, alright? ¿Sí? ¿Claro? Sí. Ok. Bueno, hasta aquí todo el mundo. Otra pregunta. ¿Sí? Ok, so, aquí nos dice, you will now study ok, dice, okay, here we go. Dice, you will now study a method of biasing. You will now study a method of biasing a transistor for linear operation. Acuérdate que siempre estamos buscando la operación lineal. ¿Qué significa operación lineal? No hay distorsión, exacto. La señal de entrada es igual a la señal de salida, solo que está amplificado. Using a single-source resistive voltage divider. This is the most widely used method. Used biasing method. For other methods, is Harvard section 5.3. Claro, hay otra manera de polarizar nuestro transistor. Vamos de hecho a ver que uno puede polarizar también usando el emisor o usando etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la más común es estar usando la voltage divider. Entonces, ese voltage divider, ¿cómo se construye? Precisamente como yo les acabo de mostrar, ¿no? Alright. So, aquí tengo check it out. ¿Sí? Tengo aquí mi VCC. Aquí estoy checando nada más la parte DC de mi amplificador. Tengo corriente que pasa por aquí y tengo corriente que viene para acá, que va a ser igual a corriente que va a entrar en la base más el corriente que va a pasar por resistencia 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí tengo el corriente del emisor, por cierto. Ahora
ahora sí vamos a agregarle una resistencia aquí en el emisor, ¿sí? Y cuando agregamos esta resistencia, cuando hacemos nuestros ley de cálculo, entonces hay otra cosa que tenemos que tomar en consideración, una caída de voltaje aquí también, ¿ok? Así que ya no va a ser VCC menos ICRC menos VCE, pero también menos IERE, ¿ok? Esta viene una corriente que es I emitida y esta es resistencia del emisor, ¿ok? Entonces, nuestro loop tiene otro voltaje más, ¿ok? Por esta resistencia, ¿ok? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuestro voltage divider. Tenemos nuestro voltage divider. Up to this point, a separate DC source VBB was used to bias the base emitter junction because it could be varied independently of VCC. Aquí estuvimos usando VBB, pero ya no, and help to illustrate transistor operation. A more practical bias method is to use VCC as a single bias source, okay? As shown in figure 5.9, okay, to simplify the schematic, the battery symbol is omitted and replaced by a line terminator. Okay, so ya lo vimos, termination circle with a whatever. A DC bias voltage at the base of the transistor can be developed by a resistive voltage divided by, that is, consists of R1 and R2, as shown in the step figure. VCC is the DC collector supply to current path between A and the ground. Entonces en este nodo tengo un corriente que viene para acá y otro que viene para acá, que va a la tierra, y esta es la que normalmente se va a amplificar, ¿ok? Entonces, ya, etcétera, generate voltage divider circuit designed so that the base current is much smaller than the current I2 through R2. Siempre nos aseguramos que esta corriente de la base es más chiquito en comparación de esta. ¿Por qué? Porque esta es la que se tiene que amplificar para empezar, ¿alright? Entonces, siempre vamos a hacer de manera que nuestro voltage divider, nuestro I2 que va a pasar por allá, debe ser mucho menos que el corriente que pasa por esta resistencia, ¿ok? Todo tiene que ver con jugar con los valores de eso es R1 y R2 en pocas palabras, ¿alright? So, etcétera, etcétera. Entonces, in this case the voltage divider, in this case the voltage divider circuit is very straightforward to analyze because the loading effect of the base current can be ignored. A voltage divider in which the base current is smaller compared to the current in R2 is said to be stiff voltage divider. Entonces, si tengo muy poquito corriente que está pasando por aquí, en comparación de la que está pasando por aquí, ese divisor de voltaje se llama stiff, ¿ok? Y eso, because the base voltage is relatively independent of different transistor and temperature effects. De hecho, es lo más recomendable, ¿ok? Porque eso nos va a ayudar a que mi transistor no se caliente, etcétera, 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 ¿ok? So, para hacer los cálculos, entonces ya lo saben ustedes, ¿no? Ahorita ya usamos exactamente lo mismo, alright? Usamos lo mismo de Kirchhoff, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tengo precisamente, VBase, ese VB es la que estoy calculando en este puntito y es la que voy a sobreimponer mi señal que yo quiero amplificar, ¿ok? ¿Ok? Entonces VBase va a ser igual a VCC multiplicado por RC entre R1 plus R2. Once you know the base voltage, ahora que tenemos you can find the voltage and current in the circuit first. Entonces, ya conozco mi VBase. Yo conozco el voltaje aquí, ¿ok? Aquí mero, alright? Entonces, el voltaje en el colector, aquí por ejemplo, en ese puntito, va a ser igual a que, acuérdate que aquí tengo la tierra, ¿sí? La tierra está a ¿cuánto voltaje? 0. Entonces, tengo la tierra, aquí tengo V emitter, aquí tengo variable potential de esta emitter, base emitter junction, ¿sí? Que es igual a ¿cuánto? 0.7. Entonces, tengo mi VB aquí, ese VB, entonces V emitter va a ser igual a VB
menos la caída de aquí, entonces tengo el voltaje aquí, ¿ok? Así que V emite es igual a VB menos VBE. Hay corrector, normalmente hacemos siempre una aproximación. En muy poco caso nos puede afectar, pero casi no nos afecta. Es decir que I emita esta, me va a decir en francés decimos a que IE es igual a IC, casi igual a IC. Siempre está ese. ¿Por qué? Porque IB es casi la verdad, casi igual a 0 ohms, ¿ok? Siempre IB es muy chiquito, porque es la que normalmente amplificamos, ¿ok? ¿Sí o no? La voz cuando lo hablo, el micrófono lo convierte en un voltaje casi insignificante, my friends, ¿ok? Por eso el corriente de IB es casi igual a 0. Por eso esta aproximación es aceptable, ¿alright? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ajá. Ya tengo mi voltaje de mi emisor, ¿ok? Entonces yo sé que IC es igual a IE, IC es igual a IE, ¿qué va a ser igual a qué? I emita, aquí tengo 0 volts, alright? 0 volts. 0 volts. Entonces, I emita que yo mido aquí, ¿ok? Más bien V emita, más bien. V emita, ¿ok? El voltaje es aquí V emita. Entonces, si tengo este voltaje, que es el voltaje a través de este RE, entonces I emita va a ser igual a qué? I emita va a ser igual a qué? ¿Cuál es el corriente que está pasando por aquí? Va a ser el voltaje del emisor, ¿sí? Que yo calculé usando el voltaje que yo tenía aquí, menos que, más bien entre la resistencia, según la ley de Ohm, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ya conozco el corriente en el emisor, ¿sí? Ahora, sabiendo el corriente en el emisor, yo puedo calcular el corriente del conector, ¿ok? Aquí, el voltaje en el conector más bien. Aquí, V collector, ¿qué va a ser igual a VCC minus ICRC? ICRC, ¿ok? Precisamente como siempre lo hemos calculado. Y luego ya tengo mi VC, entonces yo puedo calcular mi VCE, ¿ok? God damn it, what's going on? It screwed me out. Ahora voy a pasar mi campo. Entonces tengo mi VC. ¿Cuál será entonces mi VCE? A ver, dígame, chavos. Mira, la ley de los nodos si quieres, ¿ok? Aquí tengo 0 volts y ya tengo el voltaje aquí y tengo también el voltaje aquí. ¿Cuál será el voltaje de aquí? VC menos VCE. Ajá, entonces, ¿cuál será VCE? ¿Cuál será? VC menos VI. Exacto, VC menos VE, ¿ok? VC menos VE, ¿sí o no? Todo el mundo lo ve. Si esta es mi quiera, ¿sí? Esta es VE, entonces esta es VC, me da VCE, esta me da VC, ¿sí? Es decir, mira, tengo VE, subo de 0 hasta aquí, y luego más VCE, ¿ok? Entonces me da lo que tengo aquí, ¿sí? Es igual a VC. Entonces, ¿qué va a ser VCE? Va a ser igual a VC menos VE. ¿Sí o no? Porque estoy subiendo desde la tierra, ¿no? Desde 0 volts. ¿Sí o no? La ley de los nodos que vimos, ¿se acuerdan de la ley de los nodos? El método de nodos, ¿sí? Por eso tuve que pasar precisamente por esas cosas para que nadie se va, ¿no? Se dice aprendejar, ¿cómo? ¿Por qué lo malo se aprende muy fácil? A ver, dígame, chavo. Luego mi gramática se me complica, ¿no? Pero esas cosas malas porque se me pega más fácil.
creo que es Satanás que me quiere hacer caer. Bueno, ya entonces ya quedamos clarísimo con voltage divider biasing, ¿sí? Cómo polarizamos nuestro amplificador usando un solo fuente de voltaje, ¿sí? ¿Sí? Usando el voltage divider, ¿ok? Ahora, what is going on? Según esta... No, se está actualizando. Something went wrong. Normalmente, como Windows cada rato quiere meterme las actualizaciones y no lo permito. No quiero pasar al otro Windows porque luego me da broncas. Sí, pero el chiste es que por el momento todo el mundo ya entiende precisamente al 100. So crazy. I don't like it. Bueno, el chiste es que ya todo el mundo entiende cómo polarizamos nuestro transistor usando una sola fuente. Ahora, quería tocar, aunque lo vamos a ver más al rato, ¿sí? Quería tocar, hay otra manera de polarizar, claro, alright, y algunos de ellos los vamos a ver. Ajá. Pero quería recordarle algo que ustedes vieron cuando estuvieron en la prepa, creo, ¿no? Es cuando vieron los filtros, ¿no? Los circuitos RC y RC o whatever, ¿sí o no? ¿Sí? En prepa, ¿no? ¿No? El semestre pasado. El semestre pasado. Más o menos. Los vieron, entonces ya los entienden, ¿no? Porque ya es del semestre pasado, ¿no? ¿Ah? Más o menos. En línea. No inventes. Bueno, el chiste es esta. ¿Sí? Aquí yo saco mi salida y yo pongo otro capacitor. Entonces vengo para acá y aquí tengo mi resistencia de carga, load resistance, ¿ok? Ahora R, que significa load resistance, no load como load de esos títulos que se les da a los senadores ingleses, ¿no? Es load de carga, ¿no? Cargar. Esta puede representar la TR, el celular que estoy cargando, sea lo que sea, sea lo que sea. Pero en este caso, lo más probable, si estoy hablando de la amplificación, que si estoy hablando, por ejemplo, de la bocina, ¿sí? ¿Ok? So, este load resistor, normalmente, ¿qué sucede, chavo? Observa lo que yo quiero que ustedes entiendan más que nada. ¿Por qué tengo este? Bueno, esto lo voy a llamar C1 y este lo llamamos C2, ¿ok? Capacitor 1 y capacitor 2. ¿Para qué me sirve, chavo? Ok. Estuvimos cantando de línea de carga, ¿sí? Punto Q, ¿sí? Pues punto Q. La polarización, más que nada, antes de pensar en otras cosas, polarizamos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, porque ese fuente de voltaje normalmente tiene una resistencia, cualquier cosa tiene una resistencia, quieras o no, ¿alright? Claro, algunos tienen muy poquito, pero otros no, otros tienen, ¿no? ¿Sí o no? Dependiendo de la materia, dependiendo de manera de fabricación, siempre hay una resistencia, ¿ok? También esta bocina también tiene una resistencia, ¿sí o no? Ahora, si es una tele que tiene una resistencia interna, esta resistencia, y luego aquí tengo un fuente de señal que tiene también una resistencia. Chavo, imagínate,
quedamos que yo tengo que establecer mi punto Q. Si mi punto Q cambia, ya varió. Voy a tener un señal distorsionado. ¿Sí? Entonces necesito este capacitor precisamente precisamente para evitar esta y ¿cómo se llama? Para interferir, para evitar la interferencia, para evitar que ese voltaje, ¿sí?, que se encuentra aquí, si esta cosa tuviera una resistencia, entonces el voltaje DC que yo tengo aquí, acuérdate que este voltaje es DC, ¿ok? VCC es DC, ¿ok? Lo mismo que yo tengo aquí es DC, ¿sí? Por eso vimos algo así, ¿no? Que tengo aquí mi VBQ, ¿ok? Y yo vi que mi señal está sobreimpuesto, ¿sí? Este señal viene y se sobreimpone a ese punto de voltage divider, ¿ok? Entonces, como ese VB, ese es VBQ, si quiere llamarlo VBQ. Ese VBQ, si percibe que aquí hay una resistencia, ¿qué pasa? También le va a pasar un corriente, ¿sí o no? ¿Sí? También va a afectar, va a pasar un corriente para allá. Lo mismo, este corriente que viene para acá, aquí, este voltaje que tengo aquí, si percibe que aquí también hay una resistencia, también va a querer pasarle un corriente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Tengo que cortar ese circuito, ¿sí? Usando esos capacitores que llamamos coupling capacitor, ¿ok? Coupling capacitor, es decir, capacitor de acoplar, no sé qué. Acoplamiento, capacitor de acoplamiento. ¿Por qué? Porque si no pongo este capacitor, entonces ese voltaje va a querer actuar sobre esa resistencia interna, y también la que tengo aquí va a querer actuar sobre esta resistencia, ¿sí? Entonces mi punto Q va a empezar y tú puedes imaginar lo que va a pasar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces mi amplificador me va a dar distorsiones, ¿ok? Entonces, ¿por qué ese capacitor no sirve? Ya se acuerda de XC, ¿sí? Reactancia, ¿no? Como la resistencia de un capacitor. ¿Es igual a qué? 1 entre qué? Entre raíz cuadrada de... ¿Cómo? No inventes, ya se les olvidó. Pero me dieron que lo vieron de la semana. Sí, pero se pasada, ¿no? Frecuencia C, ¿sí? Frecuencia C, ¿sí? Frecuencia C, ¿sí o no? ¿Sí? Frecuencia C, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí o no? A lo que voy. DC, voltaje DC, ¿cuánto frecuencia tiene? ¿Cuál es la frecuencia de DC? Okay. Vamos a repetir en la trigonometría de prepa, ¿no? Sí. Ok, entonces, mira. ¿Sí? Entonces, aquí tengo time, this is time, t, time. Esta es la amplitud, ¿sí? Entonces, aquí para acá, llegando aquí, esto le llama, ustedes le llamaban, ¿cómo se llamaba? Periodización, ¿sí? Entonces, la frecuencia, ustedes vieron que es igual a 1 sobre t, ¿de acuerdo? Es decir, que corresponde a cuántos ciclos por segundo, ¿no? ¿Sí o no? Esta es con señal alterna, o voltaje alterna si quieren. Pero ¿qué onda con voltaje DC? ¿Cuántas veces se repite cada cuándo? Se repite, ¿verdad?
¿Verdad que no se repite? No, es constante. ¿Sí o no? Es constante, ¿no? Entonces es cero. Entonces su periodo es igual a 0, ¿sí o no? Y su periodo es igual a 0, entonces ¿cuál va a ser la resistencia de este capacitor? Para la DC. Entonces su resistencia, su reactancia, que es la resistencia, va a ser igual a 1 entre 0 es igual a ¿qué? A un grande. ¿Sí o no? Al infinito. En pocas palabras, ese capacitor hace que esta VB, ¿sí?, Que la corriente. no vea nada, como que ve como un circuito abierto. Ajá. ¿Sí me explico? Lo mismo aquí, ¿sí? Lo mismo aquí, entonces este VC no alcanza a ver aquí porque lo ve como un circuito abierto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está claro? Sí, sí. Ok, ya ves. Ya.